Hola, en esta ocasión hablaremos sobre la fusión y escisión de sociedades. Eh, la fusión es la combinación de dos corporaciones en la cual solo una sobrevive. La corporación fusionada deja de existir, dejando sus activos y pasivos a la corporación compradora. Otro término también que se usa es adquisición, que puede significar una fusión amistosa de dos o más compañías o una adquisición más amistosa mediante una oferta de compra. La fusión constituye una operación usada para unificar inversiones y criterios comerciales de dos compañías de una misma rama u de objetivos compatibles. Bueno, la fusión de empresas ocurre cuando dos o más organizaciones deciden unir sus activos y activos pasivos para formar una nueva entidad, ¿no? También podemos decir que es la alianza que tiene como fin desarrollar una actividad de forma conjunta bajo un mismo nombre y estructura, ¿no? Que puede ocurrir entre organizaciones de diferentes tamaños, actividades económicas y lugar de origen. Algunas características, por ejemplo, los accionistas de la sociedad absorbida se convierten en socios del absorbente. La transmisión de la totalidad de los bienes de la sociedad absorbida a la sociedad absorbente. Bueno, las fusiones son operaciones generalmente practicadas en periodos de expansión económica o en caso de crisis, ¿no? La transferencia de todo el patrimonio activo y pasivo de las sociedades absorbidas eh, a la sociedad absorbente o de las sociedades a fusionarse a la nueva sociedad. También podemos decir que eh, dentro de ello las características podemos identificar fusión incorporante y fusión por absorción. Incorporante es la empresa, ¿no? Incorporante, y la empresa incorporada se disuelve y se convierte en una empresa, ¿no? La nueva empresa asume todos los derechos y obligaciones de la empresa incorporante y la empresa incorporada. Los accionistas de la empresa incorporada reciben acciones de la nueva empresa a cambio de sus acciones de la empresa incorporada, ¿no? Dentro de la fusión por absorción de las características, la empresa absorbida cesa su actividad y se disuelve, ¿no? La empresa absorbente asume todos los derechos y obligaciones de la empresa absorbida. Los accionistas de la empresa absorbida reciben dinero o acciones de la empresa absorbente a cambio de sus actividades de la empresa absorbida, ¿no? Algunas razones, por ejemplo, podemos mencionar una mayor escala que ofrece a la empresa la posibilidad de ahorrar costos y también permite ejercer un mayor dominio en el mercado, ¿no? Eh, También podemos decir eh, las empresas maduras pueden utilizar sus fondos para adquirir otra compañía nueva que tiene posibilidad de prosperar, pero carece de fondos para desarrollarse, ¿no? Digamos los que no tiene capital, ¿no? También podemos decir eh, cuando una empresa tiene que la otra necesita y viceversa. Esto caso la unión de lo que se puede aumentar la rentabilidad haciendo que valgan sus juntas que separadas. Por ejemplo, Inca-Cola y Coca-Cola. En su momento Inca-Cola goza, ¿no? De alta competitividad, acogida entre el público, y Coca-Cola no pudo. Entonces en ese caso se aplicaría esta combinación de recursos complementarios, ¿no? Eh, por ejemplo, algunas razones también decimos que algunas fusiones se consideran hostiles porque la administración de la empresa adquirida se opone a la fusión. Una de las razones de la hostilidad es que los administradores de la compañía adquirida generalmente pierden sus empleos o por lo menos parte de la autonomía, ¿no? Las fusiones pueden funcionar como un dispositivo para reducir la posibilidad de que una empresa sea adquirida. Formas de fusión. Eh, las formas son fusión por incorporación o constitución y fusión por absorción. La fusión por incorporación o constitución, eh, fusión por incorporación también llamada fusión por constitución, que es la unión de dos o más sociedades denominadas incorporadas, eh,
que contribuyen con sus patrimonios integrales a la constitución de una nueva sociedad incorporante, ¿no? Digamos que la sociedad 1 más la sociedad 2 se fusionan y forman una nueva sociedad. Estas empresas fusionadas extinguen su personalidad jurídica, es decir, dejan de existir, pero lo hacen sin disolución, sin que los socios rompan su vínculo societario, por tanto seguirán asociados a la nueva sociedad y sin liquidación, sin que el patrimonio se haga líquido. Asimismo, los socios reciben acciones de la nueva sociedad. Fusión por absorción. Cuando una sociedad absorbe a otras sociedades ya existentes. La fusión por absorción de una empresa por otra se produce cuando el capital y patrimonio de la absorbida pasa a integrarse en la empresa que la absorbe. La entidad absorbida desaparece como sociedad y todo ello, trabajadores incluidos, pasan a formar parte del absorbente. Una sociedad absorbe a otra u otras sociedades que también se disuelven, ¿no? Pero no se liquidan, ¿no? En este caso tenemos dos casos, la sociedad absorbente C, por ejemplo, absorbe a la sociedad A y a la sociedad B, las dos sociedades absorbidas. Un ejemplo tenemos de Telmex y Claro. Desde el 1 de mayo de 2012 entra en vigencia el acuerdo de fusión entre Claro y Telmex. Claro asume toda la totalidad de derechos y obligaciones de Telmex Perú S.A. Requisitos. Algunos requisitos se acuerdan con los requisitos establecidos por la ley y el estatuto de las sociedades participantes para la modificación en el pacto social y estatuto. Compromiso previo de fusión, resoluciones sociales, publicidad, acuerdo definitivo de fusión y inscripción registral. Vigencia. Bueno, en el artículo 352, extinción del proyecto. El proyecto de fusión se extingue si no es aprobado por las juntas generales o asambleas de las sociedades participantes dentro de los plazos previstos en el proyecto de fusión en un plazo y a todo caso a los 3 meses la fecha del proyecto, ¿no? Tenemos el artículo 353, fecha de entrada de vigencia. La fusión entra en vigencia en la fecha fijada de los acuerdos de fusión. Tenemos el artículo 354, que son los balances. Cada una de las sociedades que se extinguen por la fusión formula un balance en el día anterior a la fecha de entrada de vigencia de la fusión. La sociedad absorbente o incorporante, en su caso, formula un balance de apertura el día de entrada de vigencia de la fusión. Tenemos tipos de fusión. Fusión pura. En la fusión pura, dos o más empresas se unen para crear una nueva empresa, conservando la identidad legal y participando en la creación de una nueva empresa. En este tipo de fusión, las empresas involucradas comparten el control y la propiedad de la nueva empresa. Fusión por absorción. En la fusión por absorción, una empresa adquiere a otra empresa que desaparece como entidad legal. En este caso, las empresas adquieren adquiriente es la que toma el control y la propiedad de la empresa adquirida. Tenemos fusión por aportación parcial del activo. Fusión por aportación parcial del activo, una de las empresas es absorbida por otra o por un conglomerado. La empresa se absorbe, no cambia su razón social ni su personalidad jurídica. La empresa absorbida, sí, ¿no? Un caso práctico, por ejemplo, de absorción, tenemos la empresa Apasco S.A., la empresa Moctezuma S.A. es absorbida, crean una nueva empresa que es Cemex S.A. Hablaremos sobre la escisión de sociedades, según el artículo 367 de la Ley General de Sociedades. Bueno, es una forma de reorganización de la empresa siendo una operación contraria a la fusión. Consiste en la división del patrimonio de una empresa en dos o más partes que pasarán a formar parte de una o más sociedades. De esa forma, bien se ubicará en una sociedad de nueva creación o bien de una sociedad ya existente, ¿no? Digámoslo, es cuando una sociedad fracciona su patrimonio en dos o más bloques para transferir íntegramente a otras sociedades o para conservar una de ellas. A medida que las empresas crecen y se desarrollan, pueden tener la necesidad de realizar la reestructuración de la organización. Es por ello que ocurre estos casos, ¿no? También mencionaremos algunas características. Por ejemplo, la empresa
no pasa por el proceso de la disolución para no ponerla en liquidación. Se adquiere directamente la titularidad como socio de la empresa escindida. Se transfiere una parte del capital social a la empresa nueva, ¿no? Creada, ¿no? Los socios de la sociedad original lo son también las sociedades divididas en dos o más tras la operación. La sociedad original no puede o no desaparecer, ¿no? Otras características: división de activos y pasivos, creación de entidades independientes, motivos estratégicos o de negocios, distribución de acciones o activos, proceso legal y regulatorio y beneficios para accionistas, ¿no? Dentro de algunos pasos para elaborar la decisión tenemos a la reunión de la Junta de Accionistas, elaboración de un acuerdo de decisión que incluye los términos y condiciones de la operación, publicación de acuerdo a la decisión, registro de la decisión ante la SUNAR, traslado de los activos y pasivos de la sociedad escindida a la nueva sociedad, inscripción de la nueva sociedad, notificación de los acreedores, registro de decisión del registro mercantil a la Cámara de Comercio, registro en el registro único del contribuyente, ¿no? Y actualizar los contratos y acuerdos que hayan firmado antes de la decisión para que reflejen los cambios. Requisitos: el proyecto de decisión, estados financieros auditados, el proyecto de modificación del pacto social y estatuto de la sociedad escindida, la relación de los principales socios, de los directores y de los administradores de las sociedades participantes. Vigencia: según el artículo 376, dice el acuerdo de decisión, dice, previo informe de los administradores o directores sobre cualquier variación significativa experimentada por el patrimonio de las sociedades participantes desde la fecha en que se estableció la relación de canje en el proyecto de decisión. El artículo 377, extinción del proyecto. El proyecto de decisión se extingue si no es aprobado por las juntas generales o por a las asambleas de las sociedades participantes dentro de los plazos previstos. El artículo 378 fija la entrada de vigencia. La decisión entra en vigencia en la fecha fijada de acuerdo en que se aprueba el proyecto de decisión conforme al dispuesto al artículo 376. Algunas formas: tenemos decisión total. En este caso se produce la extinción de la sociedad mediante la división de su patrimonio en dos o más partes. Por ejemplo, en este caso la sociedad original desaparece. Tenemos, por ejemplo, la sociedad A que se extiende en sociedad B y C, dos sociedades, ¿no? Otra forma es la escisión parcial. El traspaso en bloque por sucesión universal de una o varias partes del patrimonio de una sociedad, cada una de las cuales forma una unidad económica o varias sociedades de nueva creación o ya existentes, ¿no? Tenemos la sociedad A, por ejemplo, se divide en sociedad A y sociedad B, se forman dos sociedades. Dentro de los tipos tenemos la decisión por participaciones mayoritarias, cuando una empresa posee una participación mayoritaria y responsabilidad limitada en el capital social de otra sociedad y lo transmite a otra. Bueno, es parte de los tipos. Hay que recalcar dentro de un ejemplo práctico de decisión parcial, por ejemplo, en la empresa Deluxe divide, ¿no?, parte de sus activos, pasivos y capital, ¿no? Y otro, tenemos la decisión total, por ejemplo, la empresa Deluxe S.A., se crean dos empresas, la empresa Textilux S.A. y Lucky Lux. Y la empresa Deluxe desaparece en este caso, ¿no? Gracias.